vamos a continuar un poco con ese tema que hemos estado viendo de Señor, enséñanos a avanzar en la oración. Enséñanos a avanzar en la oración. Y lo que vamos a ver hoy es la importancia de la revelación a la hora de orar. ¿Qué tan importante es la revelación a la hora de orar? Esa revelación que tiene muchos aspectos, pero en este caso vamos a enfatizar esa revelación que necesitamos de nosotros mismos, de nuestra condición, para poder tener resultados en la oración. Dependiendo de cómo nos veamos nosotros y dependiendo de en qué posición nos vemos nosotros con respecto a Dios, esto va a afectar positiva o negativamente los resultados en la oración. ¿Cuántos queremos orar y ver resultados? No hay nada más frustrante que orar y no ver que pase nada. Ahora, el tema es que la oración sí funciona. Sí funciona. El tema no es el problema de parte de Dios o de la oración, no. El problema ya radica en qué claridad tenemos nosotros, cuál es nuestro punto de referencia, cuál es la fe que tenemos, con qué certeza y seguridad nosotros oramos. Ahora, ¿quién no necesita orar? ¿Quién no necesita orar? Todos necesitamos orar. Todos necesitamos esa relación con el Señor. La oración abarca muchos aspectos, muchos aspectos. Pero en este caso estamos enfocando en esa oración que tiene que ver con pedir a Dios de acuerdo a nuestras necesidades. Y pedir a Dios de acuerdo a nuestras necesidades y tener los resultados, tener las respuestas, tal vez no como lo pensamos nosotros, pero sí que tengamos las respuestas del Señor según sea su voluntad, según sea su propósito. Así que yo les invito a que vayan conmigo a uno de los textos claves que nos ayuda a tener esa seguridad en la oración. Y de ahí vamos a ir desplegándonos por Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. La palabra del Señor nos dice: por nada estéis ¿qué? Afanosos. Captamos la idea, ¿cierto? ¿Qué es estar afanados? Acelerados. ¿Qué más? Estresados. ¿Qué más? Este tiene que ver con ese azar que viene por la angustia, por el desespero, ese afán que viene porque la persona está desesperada, está estresada, está angustiada. Y la palabra dice que por nada estéis afanosos. ¿Y nada es qué? Es decir, nada debería de desestabilizarnos. Amén. Nada debería de crearnos angustia. Nada debería de crearnos desesperación. Nada debe de desorganizarnos la vida. Nada debe de robar nuestra tranquilidad. Nada debe de desestabilizarnos de nuestra seguridad en el Señor. Nada. Pero la realidad es que estamos viviendo tiempos muy complicados. Estamos viviendo tiempos y en esta humanidad siempre nos estamos enfrentando a muchas situaciones. De hecho, el ser humano tiene muchas necesidades. Nosotros fuimos creados por Dios con muchas necesidades. Ahora, que Dios dispuso la suplencia para esas necesidades, sí, también es cierto, pero que luego, a causa de la caída y el pecado, viene toda esa crisis que hace que esas necesidades no sean suplidas y muchas veces se vuelvan vacíos en la vida de una persona. Pero entonces el Señor nos está diciendo a nosotros que en medio de los tiempos que se viven, en medio de las circunstancias que se presentan, esta palabra calza, esta palabra no está fuera de base, esta palabra no desatina
con la realidad que nosotros no tenemos que estar afanados por nada. Y el versículo mismo nos dice por qué. El versículo mismo nos da la razón por qué. Nos dice que la manera para esto es que, para que no estar afanados, es que nuestras necesidades, ¿qué? Sean conocidas vuestras peticiones, que tiene que ver con las necesidades. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con toda oración y ruego. Ahora luego con acción de gracias. Entonces sean conocidas vuestras peticiones. Es decir, mi necesidad, que es algo que hace falta que sea suplido en mí, llámese como se llame, sean necesidades del cuerpo, del alma, del espíritu, en la situación que me encuentre, mi necesidad debe de tornarse en una petición delante del Señor y no en un motivo de carga para mí. La petición la necesidad tiene que ser algo que yo siempre tengo que traer a mi mente, que es algo que yo no voy a cargar, sino que es algo que siempre voy a colocar delante del Señor, para que Él sea el que trate con eso. Amén. Nos dice el Señor entonces que sean conocidas esas necesidades por medio de peticiones. Y aún dice con toda oración y en muchos casos ¿qué? Ruegos. Tal vez haya que orar una vez y haya que orar 2 veces y haya que orar 3 veces y haya que orar hasta que veamos el resultado. No porque Dios no oiga, no porque Dios no sea generoso, no porque Dios no haya establecido el medio para suplirnos, sino porque nosotros muchas veces, esto pasa porque muchas veces nosotros oramos algo que fácilmente lo dejamos descuidado inmediatamente. Algo que oramos hoy, ya mañana nos acordamos, no le damos trascendencia. Pero cuando uno ora por algo, debe tener claro por qué va a orar y debe de ser persistente en la oración. Debe de ser persistente. Si hay algo que es una necesidad válida, que la he puesto delante del Señor, que Dios me da palabra donde me dice que Él ha suplido para esa necesidad, pues yo debo de estar delante de Él en oración y ruego y súplica hasta que vea esa respuesta en mi vida, que es lo que muchas veces no tenemos, la persistencia, la constancia. En ese versículo donde el Señor dice que toquemos, que llamemos y ¿qué más dice? Y que busquemos. ¿Se acuerda? Que debemos nosotros, el que busca, halla. El que toca, se le abre. Y al que pide, se le da. Pero usted note que son 3 maneras de decirle el Señor que nosotros debemos de ser constantes, persistentes e inclusive ser de abundante oración. Porque hay situaciones que lo demandan, que lo exigen. Y muchas veces tiene que ver más es que con nosotros tengamos claro qué es la necesidad, tengamos claro que Dios se ha suplido para ella ya y tengamos claro que lo que estamos pidiendo a Dios es válido delante del Señor. Por lo tanto, no me moveré hasta que no vea la respuesta que el Señor tiene para esa necesidad. ¿Cuántas veces uno ha orado por años por algo? Pero porque es algo que está claro. Lo tiene uno definido y lo tiene uno aquí y aquí y lo está colocando delante del Señor. Tal vez deje unos días de orar por ello, pero luego vuelve sobre el tema. ¿Por qué? Porque todavía no se ha dado y uno sigue persistiendo allí. Es decir, que Dios nos quiere nosotros con seguridad, con certeza en cuanto a lo que oramos, pero también quiere que seamos constantes y persistentes y hasta abundantes en la oración. Y la respuesta lo dice el versículo 7. ¿Cuál va a ser el resultado? La paz de Dios. Bueno, dice que con acción de gracias. ¿Por qué? La acción de gracias aquí, ¿qué tiene que ver con la oración? La acción de gracias aquí es una acción de fe. Agradecer aquí va en el contexto de la fe. ¿Por qué? Porque si yo he venido a Dios
con una necesidad que ya la torno en petición, se la coloco delante del Señor, la pongo delante de Él. Yo sé que hay palabra de Dios que me asegura que el Señor ese tema lo tiene resuelto ya a través de Jesús para mi vida. Entonces ahora, cuando yo me levanto de ahí, yo no me levanto desesperado a ver qué solución voy a dar, sino que tengo que levantarme confiando en el Señor. Y una manera de esas es diciéndole al Señor: gracias porque está en tus manos, gracias porque tú tratas con esto, y gracias porque de acuerdo a tu voluntad será hecho. Entonces la persona lo hace cuando uno agradece. Una de las mayores expresiones de la fe cuando uno ora es agradecer a Dios. El que agradece está creyendo. El que agradece sabe quién es Dios para con él, y sabe que Dios es generoso, y también está con el conocimiento y el saber que está orando de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces necesitamos que nosotros, ante todo lo que está pasando, ante todo lo que sucede y ante la situación complicada que se viene tornando cada día más, ahora no ha cambiado la situación, que porque no quedó uno y porque no quedó otro y que de pronto queda el otro, eso no va a cambiar lo que ya está destinado que va a pasar en este mundo. Eso no va a cambiar nada. Se quitará uno, mejorará unas cosas, pero las otras cosas ¿cómo siguen? Empeorando, hasta que a la larga todo esto es un solo pensar que está moviendo todos estos hilos. Así que nosotros no podemos estar esperanzados en un cambio de gobierno, no podemos estar esperanzados en personas. Usted y yo tenemos que estar esperanzados es en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo, que ya se ha hecho responsable por nosotros. Mi Padre es responsable por mí y mi Señor es responsable por mí. Así que mi confianza y mi esperanza están en mi Padre y en mi Señor, y no en un gobernante. ¿Amén o no amén? Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros no debemos estar cargados con aquellos faltantes, sino que esos faltantes debemos hacerlos peticiones delante del Señor, y debemos hacerlo persistentemente, y debemos hacerlo con acción de gracias. La respuesta a esto, ¿cuál es? Así experimentarán la paz de Dios. O dice el versículo: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Paz, la seguridad. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, hablando en el sentido emocional, y guardará también vuestros pensamientos. Usted sabe que nosotros somos alma, y esa alma tiene tres sentidos, y uno de ellos es la razón, las emociones y la voluntad. Esos son los tres sentidos del alma. Y para que haya una seguridad, para que haya una fe firme, tiene que estar unido el razonamiento con la emoción. Siempre tienen que trabajar juntas para poder tener una fe certera, una fe segura. ¿Por qué? Porque usted racionalmente puede saber algo. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer lo que quiera? ¿Cuántos saben que nada es imposible para Dios? Pero ¿cuántos somos capaces de dar pasos al vacío confiando en Dios? Eso es diferente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos da miedo. No es que no lo sepamos, en la mente lo entendemos y lo podemos explicar, pero a la hora de dar el paso, ¿qué sentimos? Miedo, inseguridad, inestabilidad, y eso no nos deja avanzar. Y entonces la persona puede estar que dice: yo sé que puedo, yo sé que sí, yo sé que Dios va a orar, y no, pero es que me da miedo. Como cuando se paran esas personas por allá en esas montañas, en esos clavaderos, en los ríos, que se suben allá. ¿Se puede tirar? Sí, yo soy capaz de tirarme. Y se paran ahí, se ponen a mirar para abajo, y ahí les coge el susto. ¿Cómo? Sí, se quieren tirar y llegan a hacer así ay, no, y se devuelven. Y todo el mundo abajo: tírese, usted puede, ¿sí o no? La gente abajo: tírese que usted puede. Sí, yo sé que yo puedo, pero tengo miedo. Hay una inseguridad, hay una diferencia entre el pensamiento y la emoción. Cuando la Biblia dice que vuestros corazones, guardará vuestros corazones, es porque nuestras emociones no van a estar divagando.
Las emociones no van a estar titubeando. No vamos a estar en un sí, no, sino que la emoción se junta con la razón, sabe que Dios puede y confía en el Señor. Y cuando se da la confianza, entonces esto es lo que guarda nuestros corazones. Esto es lo que permanece, esto es lo que permite que su vida esté estable. Esto es lo que permite que usted pueda caminar tranquilo en medio de todo lo que está pasando y usted pueda avanzar seguro, tranquilo, estable, no desesperado, no angustiado. Pero ¿sabe algo, mi amado, mi amada? Voy a leérselo en otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente, que esa traducción es muy buena. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es otra manera de decirlo, la Nueva Traducción Viviente, muy buena. Ahora, cuando nosotros hemos venido hablando de Señor, enséñanos a avanzar en la oración, si usted se da cuenta, no hemos estado tanto orando desde aquí por las cosas particulares, porque una de las ideas centrales es que usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, tenga las herramientas, tenga las bases para que usted sea una persona que guerrea por usted, que guerrea por las cosas suyas, pero también inclusive que llega a ser una persona que guerrea por otros, que intercede por otros, que batalla por otros. Nosotros no podemos ser ese tipo de persona que estamos esperando que el pastor, el líder lo haga todo por mí, porque lo que Dios quiere son hombres y mujeres que saben orar, porque saben que en la oración, en la comunión con el Señor está la respuesta. Así que lo que hemos pretendido en estos días es darles base, darles fundamento, darles argumento, porque mire, las necesidades están. La situación para suplirlas no está fácil. Requerimos todo el tiempo de la mano de Dios, requerimos todo el tiempo de milagros del Señor. Todo el tiempo estamos necesitando de intervenciones especiales. Y el Señor nos ha dicho que nosotros podemos vivir en este mundo como está, con paz, con seguridad, cuando sabemos ir al Señor. Ahora, ¿sabe qué es lo que más afecta a una persona a la hora de orar? La visión que tenga de sí mismo. Es muy importante. Por eso este tema se llama que tiene que ver con el Señor, danos revelación, que el Señor nos ayude con revelación. Porque esto que yo he dicho, que está basado en Filipenses 4, 6 al 7, es palabra de Dios, es palabra que Dios nos está dando de garantía, de seguridad en cuanto a todo lo que Él quiere hacer por usted y por mí. Él quiere que vivamos tranquilos, Él quiere que tengamos sosiego, Él quiere que tengamos paz en nuestro corazón, Él quiere que andemos en seguridad todo el tiempo en medio de las situaciones que hay. Pero sabe que para eso es indispensable que usted tenga claro cuál es su condición. Por eso hemos hablado por lo menos de 3 fundamentos claves y se los voy a recordar porque los hemos estudiado en estos días. Los hemos estudiado. No se trata de que no haya necesidades, no se trata de que no hayan situaciones donde queremos ver la gloria de Dios. No se trata de que usted no ore, no se trata de que usted no vaya a recibir. No, se trata de todo eso, pero ahora tenga en cuenta que esto va a ser las respuestas de la oración, las respuestas para nuestras oraciones, va a estar afectada positiva o negativamente por la visión que tengamos de nosotros desde donde oramos. ¿Por qué hay tanta inseguridad en tantos para orar? ¿Por qué tantas personas están esperando que sea alguien a quien tildan de más espiritual o a quien ven más espiritual para que venga y ore por la persona? ¿Por qué estamos dependiendo de otros para orar? ¿Por qué estamos dependiendo de otros para ver lo que Dios nos dice en su palabra? Porque vemos a otros en una mejor condición que la nuestra
y nosotros de pronto nos sentimos como que no estamos en la condición apropiada o como que Dios no nos va a atender a nosotros. Por eso es tan importante que para poder ver lo que estos textos dicen, usted tenga una visión correcta de usted mismo. Es indispensable que usted cambie la visión suya, pero que también cambie la visión no solamente con respecto a usted, sino con respecto a su condición frente a Dios. Si usted cambia la visión de acuerdo a lo que Dios dice, y usted cambia la visión en cuanto en qué condición está, las respuestas a nuestra vida, las respuestas a lo que Dios quiere orar en nuestra vida, se van a ver con mayor facilidad y menos trabas, porque a veces esto afecta que podamos recibir de manera negativa o positiva, va a afectar que podamos tener respuesta para nuestras provisiones según la voluntad del Señor. Hay 3 fundamentos que hemos compartido aquí durante estos días. Y para que este texto que hemos leído ya tenga una eficaz aplicación y resultado en nuestra vida, es muy importante. ¿Qué es lo que hemos venido tratando nosotros? Hemos dicho que con respecto a Dios, nosotros estamos representados por Cristo. Representados por Cristo en los lugares celestiales. Lo que quiere decir que con Cristo como mi representante ante Dios, es como que yo mismo estoy delante de Dios. Entonces mi condición con respecto a Dios no es lejana, sino que es cercana. En Cristo yo estoy en lugares celestiales. En Cristo yo estoy representado ante el Padre Celestial, ante el gran yo soy, dice la Escritura. Cristo es mi representante. Él está ante el trono del Padre Celestial. Y cuando Él me representa a mí en el cielo, es igual que es como que yo estuviera allá. Porque hemos entendido, cuando una persona está fuera del país y necesita una diligencia que se le haga hacer una vuelta aquí en Colombia, ¿qué hace esa persona? Le da un poder a alguien. Y entonces dice Juan Carlos Castaño, o yo confiero poder amplio y suficiente a Juan Carlos Castaño para que en mi nombre realice tales y tales y tales diligencias, ¿verdad? Y yo voy ante esas oficinas y entonces vengo en nombre de tal. No está ahí, pero yo vengo en su representación. Es lo mismo que decir que está ahí, ¿o no? Esa persona que está lejos, está allá, pero a la vez está en ese lugar porque está representado por mí. Ahora, tú estás aquí, ¿y quién te representa delante del Padre? Cristo. Entonces tú estás aquí, pero a la vez, ¿dónde estás? Donde Él te está representando. Entonces esto quiere decir que tenemos una cercanía total con el gran yo soy. Usted y yo no estamos lejos de Dios. Todo aquel que ha venido por la fe al Padre a través de Jesucristo está justificado ante Dios y está, eso es lo que se llama la redención, rescatado, redimido, dice la palabra, que quiere decir rescatado, perdonado, justificado ante Dios, puesto ante el Padre Celestial. Eso es redención. Pero segundo que hemos dicho es que gracias a la obra de Jesús, el Padre, el Creador, nuestro Creador Dios, ahora nos ha adoptado como hijos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Y todo aquel que ha creído en Cristo y ha sido justificado en Cristo, luego el Padre lo adopta como hijo de Dios. Entonces, inclusive, no solamente que no está lejos, que está cerca, sino que además de estar cerca, tiene una relación estrecha con Dios. Porque además de ser un reconciliado, ahora viene a ser hijo de Dios. ¿Amén o no amén? Y lo hemos sabido y lo hemos entendido por mucho tiempo, pero a la hora de aplicarlo, qué diferente es. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que yo soy parte de la familia celestial. Si Dios es mi Padre y Jesucristo es mi hermano y el Espíritu Santo es el sello que está sobre mí como propiedad de Dios, yo soy parte de la familia celestial. Y usted lo es. Y ser parte de la familia celestial nos coloca en una condición muy especial, porque a la vez somos parte de la familia real celestial.
Lo que quiere decir que yo ya soy parte del reino de los cielos al estar unido a Dios. Mire lo que dice la Biblia en Juan 14:20, que es un texto que uno debe de orar, leerlo y orar, leerlo y orar, leerlo y volver a orar, y leerlo y volver a orar, hasta que esto se le revele a uno completamente en el entendimiento. Juan 14:20. Después de resucitado Jesucristo, nosotros íbamos a entender y a conocer que dice Jesús, que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Eso de qué habla? De unidad. Eso habla de que todo aquel que ha creído en Jesucristo, ha sido redimido en Cristo, es uno con Cristo y es uno con el Padre. Ahora mi hermano Felipe oraba que el Espíritu, la palabra nos dice por ahí en 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Ahora, de pronto en la oración, a veces yo le digo a mis hermanos que tengamos mucho cuidado cómo oramos, para que nuestras oraciones sean acorde con lo que la palabra dice. Porque luego se ora y la oración es: Señor, que yo pueda hacer un espíritu contigo. Eso es una oración equivocada. Es una oración equivocada, porque yo no voy a pedir lo que ya Dios ha hecho. Más bien, cuando yo sé lo que Dios ha hecho, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agradecer a Dios por lo que ya hizo. Ahora, yo no voy a forjar, yo no soy el que voy a tornar, voy a meterme en Jesús allá. No, es algo que Dios ha hecho. El que se une a Cristo, que es atraído por el Padre, que el Padre es el que nos coloca en Cristo, el que se une a Cristo, ¿qué pasa? Un espíritu va a ser con él. Tiempo futuro, predeterminado, imperfecto. O sea, no sabemos cuándo. Un espíritu va a ser con él. Porque si yo digo que un espíritu va a ser, usted tal vez dice: algún día, ¿cuándo? No sé. Entonces usted va a caminar pensando que todavía no lo es, pero que un día va a llegar a ser. Que no sabe cuándo ni cómo, pero que un día, oiga, eso es un futuro imperfecto, todo lo que quiera imperfecto. Porque la Biblia no está diciendo que usted va a hacer un espíritu con él. La Biblia dice que usted es uno. El que se une a Cristo, un espíritu. Porque lo que ya se da es la unidad del espíritu humano con el espíritu de Cristo. Por eso dice la Escritura: un espíritu es con él. Y si yo soy un espíritu con Cristo, y Cristo a la vez, yo estoy en él, él está en mí, y los dos estamos en el Creador, entonces yo soy uno con Dios. Yo no soy un Dios, soy un ser humano rescatado por medio de Jesucristo y unido al Rey de los cielos por medio del Espíritu Santo. Amén. Somos seres humanos que por la gracia del Padre venimos a ser parte de esa familia celestial, de esta familia celestial, de esa familia celestial. ¿Me estoy haciendo entender o los tengo perdidos? No, está claro. Gloria al Señor. Algo más que hemos dicho: nosotros somos parte del reino de los cielos. Nosotros ya estamos en el reino de los cielos y somos parte de ese reino de los cielos. Entonces, qué importante es cuando yo voy a orar y tengo claro lo que soy. Yo ya soy un redimido en Jesús. Amén. Yo ya soy hijo de Dios, adoptado hijo a través de Jesucristo. Amén. Yo ya soy parte de la familia real celestial. Amén. Yo ya soy parte del reino de los cielos. Amén. Y tengo una misión aquí en esta tierra: representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Entonces, cuando uno va a orar, cuando uno está pasando lo que sea, cualquier situación, y uno va a orar, va a presentarse ante Dios, ¿cuál es la visión que tengo de mí? Porque si yo no tengo esa visión,
entonces mi oración va a estar muy afectada de una falta de seguridad, de una falta de fe, de una incertidumbre si Dios me oye o no me oye, si me atiende o no me atiende, si mi situación le interesa o no le interesa. Pero cuando yo ya sé lo que soy y ya sé mi condición con respecto a este reino, yo sé que tengo respuesta de Dios con toda seguridad. Y sé que voy a orar, y voy a orar de una manera correcta, y voy a orar de una manera convencido y persuadido de lo que soy, porque yo ya soy uno con Dios. Allí es cuando el Señor nos dice en Hebreos 4:16, nos da una palabra que es resultado de lo que el Señor ha hecho con nosotros y de la condición que nos ha dado. Por eso 4:16 va a decir: acerquémonos. Es decir, yo sé que el contexto en el pasaje no es exactamente el que yo les estoy diciendo, pero vale porque es el contexto bíblico. Es decir, que en ese contexto de que usted es redimido, que usted es un hijo de Dios, que usted es familia real celestial, que usted es parte del reino de los cielos y tiene una autoridad en el reino de Dios, ahora le dice el mismo Señor: acérquese pues. ¿Cómo? Asustado, inseguro, con dudas, lleno de miedos. ¿Sí? Dice: acerquémonos pues confiadamente. Pero la persona que ha escuchado lo que Dios ha hecho con ella y no lo ha creído, o la persona que lo ha escuchado y todavía esto no está revelado en su corazón, no es una persona que se acerca confiadamente. Y la palabra del Señor es muy clara cuando nos dice que sin fe, ¿qué pasa? Nadie va a agradar a Dios. Es decir, cuando yo estoy en una incertidumbre, que no sé ni dónde estoy parado ni a quién pertenezco, pero voy a orar, resulta que mi oración ya está perturbada por mi falta de confianza en el Señor. Y la confianza en el Señor no solamente es en lo que Él hace, la confianza en el Señor es lo que Él hizo con nosotros para podernos tener cerca, para que seamos parte de su familia y para que podamos disfrutar de toda la herencia que Él nos ha dado como hijos suyos. Es decir, que tiene que haber una claridad en mi mente, en mi corazón, de quién soy yo ahora, de la relación que tengo con Él, de la posición que tengo con respecto a Él, de la autoridad que Dios nos ha dado como parte del reino de Dios, para que cuando vengamos al Señor, vengamos confiadamente al trono de la gracia. Y mire esto lo que dice el texto: acerquémonos pues confiadamente al trono. ¿Dónde está sentado Dios? Según la palabra del Señor. Bueno, Él está en todas partes, pero la revelación que nos da para que podamos entender ese vínculo y las relaciones con Él, nos dice que Él está sentado ¿dónde? En su trono. ¿Y dónde está el trono? ¿Está en este mundo? No. El trono de Dios está fuera de este mundo. Y si nos dice que nos acerquemos, entonces ¿a dónde nos está invitando Él a nosotros? ¿Ah? Acerquémonos al trono. ¿Y a dónde está el trono? Pero le está diciendo: acérquese. ¿Va a hablar con Elon Musk para que le dé un viaje al espacio? El trono de la gracia, el trono de Dios. Nosotros tenemos acá el Espíritu Santo de Dios. Acá está el Espíritu de Dios morando con nuestro espíritu. Yo creo, por la revelación bíblica como nos la da, que el trono de Dios está fuera de este mundo. Pero mire lo que estamos diciendo: cuando yo tengo la certeza de que estoy en Cristo, yo sé que cuando yo me postro aquí, allá en el andén, aunque vaya caminando por la calle, pero mi relación está con el Padre a través de Jesús, aunque yo esté parado aquí, ¿dónde estoy yo espiritualmente? ¿Dónde estoy? Porque estoy con Cristo, estoy en Cristo. ¿Dónde estoy representado por Cristo? Ante el trono de la gracia. Es un estado que el Señor me permite a través de Jesucristo.
Él está junto al Padre. El que intercede por nosotros es Cristo. Nosotros estamos aquí ambulando por estas calles, pero cuando yo elevo mi corazón, cuando elevo mi oración, cuando yo estoy en esa conexión, sea en un lugar privado, sea cuando voy por el camino, aún cuando estamos laborando, porque trabajando se puede estar conectado con Dios sin distraerse y sin cortarse los dedos, porque esto es un asunto espiritual. Y entonces yo sé que aunque estoy aquí, estoy representado por Cristo allá, y yo puedo acercarme al trono de la gracia por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y dice: acerquémonos pues confiadamente. Pero para que haya esa confianza, otra vez, ¿quién es usted con respecto a Dios? ¿Cuál es su condición con respecto a Dios? ¿Hay alguien que esté mejor que usted con respecto a Dios si usted cree en Jesucristo? La única razón es que usted esté fuera de Cristo. Si usted no ha entendido lo que Dios ha hecho por usted a través de Jesucristo, usted no puede acercarse confiadamente al Señor. De allí que necesitemos ahondar en la palabra, en quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra condición con respecto a Dios en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tenemos derecho y qué facultades tenemos por estar en Cristo Jesús? Y cuando conocemos lo que somos y lo que Dios nos ha otorgado, entonces podemos venir al Señor confiadamente. Y el mismo texto nos dice: confiadamente, ¿para qué? ¿Para alcanzar qué? Que esa es... La palabra dice que lo único que Dios cambia todos los días es sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Es lo único que cambia. El resto de Dios no cambia nada que yo sepa. Es lo único. Ayer tuvo misericordia de nosotros, hoy tuvo, y mañana. ¿Sabe qué hace el Señor? Todos los días borrón y cuenta nueva en Cristo Jesús. Arranca de cero. Amén. Porque su misericordia nos la aplica todos los días. Y dice: para poder alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Pero nos va a decir que acerquémonos confiadamente. Pero el que no sabe lo que es en Cristo Jesús, el que no sabe la condición que tiene ahora delante de Dios, el que no sabe que es un hijo de Dios, el que no tiene claro y está convencido en su corazón que en Dios, en Cristo tiene herencia, no se acerca confiadamente. Entonces, de allí que, mi amado, mi amada, usted y yo tenemos que evaluar dónde está la palabra que Dios nos ha dado, dónde está la enseñanza que Dios nos ha dado, dónde está todo lo que el Señor nos ha dado a través de mensajes y mensajes y mensajes. Yo creo que falta algo todavía, y ese algo, para poder tener una visión clara de nosotros, lo tenemos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 16. Y este es en sí el centro de lo que quería compartir hoy, después de lo que ya hemos visto por varios miércoles, enfatizando el poder acercarnos confiadamente. Pero aquí está el centro de esta reflexión de esta noche. El apóstol Pablo decía de los hermanos de la iglesia de Éfeso, decía: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por la iglesia, por los hermanos de Éfeso, porque eran hombres y mujeres que se habían convertido de corazón, pero él veía que faltaba algo y está pidiendo a Dios ese algo. Si él no ve el faltante, ¿para qué pide entonces? Uno pide lo que falta. Amén o no amén. Como decíamos ahora, yo no voy a estar unido con Cristo más adelante. Yo ya estoy unido, por lo tanto no lo pido, agradezco. Amén. Ahora, aquí mismo Pablo no va a estar pidiendo. Si ellos fueran hombres y mujeres que abundaran en revelación, entonces Pablo no hubiera pedido esto.
Pero el apóstol Pablo se da cuenta que la iglesia de Éfeso, aunque han venido con un corazón honesto, sincero, les hace falta luz, les hace falta revelación. Porque para yo acercarme confiadamente, tengo que tener una visión de mí, tengo que creer lo que Dios dice en su palabra de mí, tengo que reconocer que lo que Dios ha hecho es una realidad que la aplica a mi vida. Y por eso el apóstol lo que va a pedir al Señor es, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿haga qué? ¿Haga qué? ¿Está ahí o no está ahí? ¿El que le está pidiendo a Dios que haga? Sabiduría y revelación. Hay tres aspectos que va a tocar este pasaje, pero no los voy a tocar ahora. Solamente me quedo en este punto. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él está diciendo, la iglesia de Éfeso necesita revelación. La iglesia de Éfeso necesita sabiduría. Y yo lo digo por mí, cuando yo comienzo la vida cristiana y quiero comenzar a caminar en lo que es la vida cristiana, empecé a entender que yo en la vida cristiana y en lo espiritual, yo era ciego, sordo, mudo y bruto. Yo estaba pero tapado todavía. Escasamente he entendido el amor del Padre pero cuántas cosas me faltaba saber. Por la gracia de Dios puso este pasaje muy rápido en mi vida cristiana. Lo puso delante de mí, comenzando en los caminos del Señor. Y desde ese día yo dije, Señor, necesito lo que Pablo pedía para la iglesia de Éfeso, yo lo necesito. Porque a través de la revelación es que yo llego a conocer. Porque mire lo que dice el texto. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando ¿qué? ¿Alumbrando qué? Los ojos. ¿Cuáles ojos? De vuestro entendimiento. Se está apuntando a la razón. El evangelio es inteligente, el evangelio no es irracional. El evangelio es inteligente. Y el Señor quiere que los ojos del entendimiento sean alumbrados. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí lo dice el texto, por favor, ayúdenme. ¿Para qué? Para que sepáis, para que sepan, para que lleguen a saber. Pero es que aquí es donde viene el asunto. El saber es una revelación. Y en este caso, la revelación son los ojos de la fe. Porque con la revelación yo veo. Con la revelación mi fe se torna tangible. Mi fe tiene un fundamento, porque la revelación rompe el velo de oscuridad, quita el bloqueo de mi pensamiento y permite que aquello que yo no entendía, aquello que es oculto a la capacidad humana, que solamente está en el misterio de Dios, nos sea revelado al entendimiento. Porque esto de lo espiritual no es un asunto de carne y sangre, lo dice la Escritura. Esto no es un asunto de cuántas letras tiene usted, porque yo lo he dicho muchas veces. Yo he dicho, el evangelio es tan misterioso que si el más intelectual quiere llegar a los conocimientos profundos, se le enreda a esto y no entiende ni pío, si no llega con la actitud correcta delante de Dios. Pero usted puede ver al campesino más campesino, porque los he conocido, personas iletradas que sin siquiera saber leer ni escribir, con una revelación de Dios impresionante. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios ni siquiera es suficiente que usted se sepa el versículo. Ni siquiera es suficiente que usted tenga memorizado los capítulos en la cabeza. No es suficiente, porque se requiere la revelación para poder saber. Que Él sea alumbrando los ojos
del entendimiento y la mente natural, ¿qué pasa? ¿Me acuerdan? ¿Qué pasa con la mente natural? No discierne lo que es espiritual, porque las cosas espirituales se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces el entendimiento, por más inteligente que sea, por más genio que sea, si el Espíritu no le da revelación, esa persona no llega a conocer los misterios espirituales. Pero el Señor quiere dárnoslos a nosotros, porque somos sus hijos. Y todo hijo de Dios va a caminar bajo la guía del Espíritu de Dios. Entonces es voluntad de Dios, y para eso ha dispuesto todo, para que a través del Espíritu haya la revelación y el entendimiento. Por eso el apóstol ora que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. La revelación es para ver, la sabiduría es para aplicar. Que lo que yo veo, que lo que yo entiendo, que lo que el Espíritu me está mostrando, luego por la sabiduría del Espíritu también pueda aplicarlo a la vida diaria. ¿Y qué es esto sino una oración, una petición? Yo lo expliqué aquí una vez, pero lo repaso esto. Cuando usted lee conmigo la Biblia, cuando nos metemos al estudio bíblico, cuando usted está en un discipulado, usted está adquiriendo un saber divino por medio de la lectura bíblica, por medio del escudriñar. Usted se va al griego, usted se va al hebreo, usted se va a un comentario, usted escucha algo que un hermano dijo, entonces usted está recogiendo y está adquiriendo un saber por medio del estudio, y es válido. En griego eso se llama oída, es decir, según lo que usted oye, porque oyó, porque leyó, adquirió un saber, y eso se llama oída en griego. Pero en el mismo griego hay una palabra diferente para lo que es revelación, y la palabra en el griego es ginosko, que es un conocimiento que viene no por estudio, sino por revelación. Es el discernir del Espíritu obrando en el entendimiento de la persona. Es el obrar del Espíritu Santo mismo dando luz al entendimiento de la persona para que pueda saber por revelación del Espíritu los misterios espirituales. Y yo sé, mi amado y mi amada, yo sé que todos nosotros, cuando entramos en la vida cristiana, nosotros tendemos a vivir la vida cristiana mucho en un plano muy humano, muy material. Y nos movemos en una vida cristiana con una mentalidad muy material, pero Dios quiere que nosotros en la vida cristiana nos movamos con una mentalidad muy espiritual y dependiendo mucho de la revelación del Señor, porque estos son misterios espirituales. Y cuando el Señor da el conocimiento, entonces se abre el panorama. Cuando el Espíritu trae la revelación, se abre el horizonte. Y cuando se abre el horizonte, usted ve. Literalmente, la palabra revelar, que inclusive el Apocalipsis tiene el nombre de revelaciones. ¿Por qué? Porque revelar es como correr el velo. Correr lo que está delante que no le permite ver a usted al fondo las cosas que hay. Y lo que tenemos es un velo en nuestra capacidad mental. Primero, porque somos seres naturales. Y lo espiritual se discierne ¿cómo? Espiritualmente. Pero segundo, porque nosotros venimos con muchas falsas enseñanzas, con muchas mentiras que Satanás ha metido, con muchos errores de lo que es la vida espiritual. Y aparte de eso, Satanás procura siempre colocar fortalezas mentales, siempre las ideas erradas, las mentiras, las falsas enseñanzas, las sectas erróneas. Todo lo que tiene que ver con esa desviación de la verdad del Señor llega a colocar una especie de fortaleza mental que no le permite a la persona ver más allá de lo que puede entender con su minúsculo pensamiento, y no le permite ver lo que es profundo en el Señor. Por eso hay que orar al Señor. Por eso usted y yo debemos orar. Inclusive desde nuestra humanidad,
Hay gente que tiene mucha capacidad, ha desarrollado su inteligencia de una manera sorprendente. Hay otros que tal vez no han desarrollado toda esa inteligencia, pero el Señor quiere destapar y hacer que lo oculto se vuelva una verdad en nosotros. No lo oculto oscuro, lo oculto de Dios que quiere revelarnos a nosotros. Amén. Por lo tanto, mis amados, la visión correcta de nosotros mismos y nuestra posición espiritual a la hora de orar nos facilita o nos impide poder recibir del Señor, poder recibir lo que en un momento dado se requiere de nuestra herencia celestial, de nuestra provisión necesaria. Hay muchos obstáculos que el Señor quiere quitar, pero que para quitarlos necesita darle una visión a usted correctamente de quién es usted.